y brindemos un aplauso a Ricardo. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Eduardo. Gracias, Raúl. No, yo no voy a formular preguntas. A mí me pareció muy consistente lo que ha planteado Ricardo. Simplemente, a ver, aclarar que en este grupo somos ingenieros, algunos pocos nos hemos dedicado a la matemática, lo que es el cálculo, algunos a lo mejor incursionó en probabilidades. Y bueno, para trabajar en cálculo nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, la norma de la partición tiende a cero, entonces esa cardinalidad tiende a infinito y punto, con eso nos basta. Claro, Y no estamos tan acostumbrados al hilado fino que has hecho vos. Simplemente para aportar, dado que, no, como decía, no todos se dedicaron a la matemática, es que, bueno, cuando hablamos de una función biyectiva estamos implicando la existencia de la función inversa, creo que es un detalle que quizá, obviamente no lo pusiste ahí, pero creo que le sirve a los demás, y que me parece interesante aportar que muchos manejamos o vemos o estudiamos cosas donde está metida la probabilidad. Ajá. Y la probabilidad, como es una medida, no tendría sustento matemático sin estas ideas, porque lo que es la teoría de la medida se basa en todas estas cuestiones de conjuntos, de álgebras, sigma álgebras y todas esas cosas que son bastante abstrusas muchas veces para ingresar, pero para que acá los muchachos, como nos decimos nosotros acá, estemos un poquito con un cable un poquito más a tierra, es toda esa teoría de probabilidad, por ejemplo, si queremos ver verdaderamente los fundamentos profundos, están basados en estas ideas que nacen en esta generación de matemáticos, que bueno, vamos a hablar de Cantor, pero también están los demás. Muchísimo. Otra de las cosas, bueno, cuando vos presentas la primera serie de Fourier simple de los cosenos con signo alternado y asociada con los pares, inevitablemente, claro, esa es bastante identificable como el desarrollo de la función rectangular, el tren de pulsos rectangulares. Claro, exacto. Y claro, entonces, ¿qué diría Gibbs ahí, no? Que fue el que en definitiva quiso solucionar el problema que se presenta cuando uno materialmente no puede sumar infinitos términos, seguro. En la práctica, cuando vamos a la práctica, nos aparecen esos rulitos al lado de la discontinuidad. Simplemente para que todo lo que hemos conversado en otras charlas que tienen que ver con esto y que no han ido a esa profundidad que vos has atacado también, para que podamos nosotros vincularnos un poquito mejor. Así que muchas gracias, Ricardo. Muy lindo. Un placer. No, y a mí me pareció muy curioso eso que vos contabas, que es esa función escalonada, ¿sí? Que Fourier, bueno, las unía con líneas para que quedara continuo. O sea, no podía aceptar que fuera algo discontinuo. Entonces, las unía inclusive con líneas verticales. O sea, ni siquiera... Lo que pasa es que él decía, si el fenómeno es discontinuo, ¿qué quieren que haga yo? Que Claro, fabrique una función exactamente. a ver, que me saque de la indeterminación que hay en esa discontinuidad si ahí no está definida. Pues, ese era su único argumento, pobre, no tenía otra cosa. Sí, claro. Bueno, él razonaba físicamente. Claro, y creo que los que objetaron fueron Laplace y Lagrange fundamentalmente, Sí. ¿no? Ellos sí. Y después tuvo otros apellidos con L que lo estimularon. Era un juego de L. Sí, sí. Interesante. Bueno, como muchas en estas cosas, cuando son como innovadores, tienen un montón de críticos, a veces muy empoderados, y bueno, queda por ahí los trabajos hundidos un rato hasta que alguien después los redescubre y realmente le pone el valor que debieron tener en su momento. Sí, en la vida. Sí. Bueno, gracias, Ricardo. Le dejo paso a los demás. No quiero un placer. Igualmente, muchas gracias. Bueno, Ricardo, muy interesante todo. La verdad que, bueno, son conceptos así que a uno un poco le chocan un poco, bueno, se corresponde con la experiencia cotidiana, ¿no? Lo que vos dijiste, que la parte igual al todo, o esas cosas así que asombran, ¿no?
Bueno, parece que Cantor terminó medio loco, o loco entero, digamos, Sí, loco entero. de enfrentarse a estas cosas, ¿no? Vos por ahí mencionaste a Borges, en el Ajá, camino, y bueno, que hemos tenido algunas charlas también donde hemos hablado de Borges. Borges realmente un tipo, yo creo que un tipo que tenía muy claros los conceptos en muchas cosas, ¿no? sí, Por sí. ejemplo, el tema del infinito en muchas partes lo menciona, por ejemplo, el libro de arena, y también con conceptos así muy claros, ¿no? Me parece No, respecto sí, al tema del infinito, a pesar de no tener ninguna formación técnica ni matemática, él se reconocía que él era un lector de libros nada más, pero no tenía información. sí, pero él Otra, se por daba cuenta ejemplo, de la diferencia de los infinitos. sí, No, sí, y sí, yo creo que me parece que esas cosas, por ejemplo, de numerabilidad, no numerabilidad, las conocía. Sí, sí. así. Guillermo Martínez cuenta ahí en Borges y la matemática que una experiencia de lectura, incluso de temas de matemática técnico, así de los primeros años de ingeniería, los tenía el tipo. Lo que pasa es, claro, que lo notable en él es que entendió Sí, las cuestiones, viste, esenciales de todas las disciplinas, porque creo que entendía el infinito matemático y el infinito teológico, el tipo, qué sé yo, ¿no? Sí, Este, sí. Yo creo que tenía una inteligencia excepcional, porque no solamente estamos hablando acá de temas de matemática, pero bueno, qué sé yo, en la física cuántica, digamos, tiene el tema de memoria, el tema de un montón de cosas que me parece que tenía conceptos muy claros, ¿no? Pero yo quería... claro, y hay algo, perdóname, que con sí, esas cosas, que creo que Borges inventó las cosas y después se demostró, a lo mejor yo no sé si tenía de la física cuántica, tenía conocimiento de los mundos paralelos y demás, pero es como que se adelantó a lo que iba a suceder, ¿no? O sea, es como cuando la matemática, viste, trabaja en abstracto y después con el tiempo, ¿no, Ricardo? Qué sé yo, evolucionan las cosas y te das cuenta que eso, que en principio era una cuestión mental, ¿no? Impacta en algo que es aplicable, qué sé yo. Y sí, sí, entonces, sí. a sí, mí me parece, por ejemplo, con la física cuántica, ni habrá pensado remotamente el tipo de que ese cuento, bueno, iba a sugerir a los físicos que tenía que ver con cosas no, sí, ¿no? de seguro, yo los creo también en que el no es que caso él de las tuviera... series me parece que sí tenía, en el caso de las series me parece que tenía conocimientos más específicos. No sé, no sé. Sí, sí, estoy con vos, digamos, no que él conociera cosas de física que pudieran adentrarlo tenía la capacidad de imaginar escenarios diferentes a los que vivimos todos los días acá, una cosa así, Exacto. imaginar cosas nuevas, ¿no? Y después, bueno, se encuentra que a lo mejor en los mundos que se bifurcan, los caminos que se bifurcan puede caer dentro de eso. Lo mismo, qué sé Sí, yo, los eso temas fue de memoria, preocupación de los. de Funes el Memorioso, también un poco cuando él te describe los mecanismos de la mente para olvidar, para Ujú. recordar, todas esas cosas que ahora los neurocientíficos lo están estudiando. O sea, me parece que Claro, él tiene una mirada sí. muy clara sobre todo. Pero no, yo estaba por mencionar, volviendo al tema de infinitos, que por ejemplo, Galileo también me parece que ha tenido expresiones así bastante claras con respecto al tema infinito. ¿No es así, Ricardo? Yo no recuerdo ahora precisamente, me parece que el haber leído algo de Galileo donde él argumenta cosas así que, digamos, que tienen que ver un poco con el tema del infinito, ¿no? A ver, hasta estaba por mencionar a Bueno, Arquímedes, está la paradoja esta de Zenón, que, claro, que va la tortuga siempre un paso más adelante que Aquiles. sí, sí. Ese Este, proceso infinito es un poco el que se aprovecha Zenón para generar esa paradoja. la paradoja, pero claro. Pero, por ejemplo, a ver, ahí situándole la antigüedad, Arquímedes, por ejemplo, en el arenario, yo no sé si llega al tema infinito, pero a números grandes sí, por ejemplo, pero también me parece Ah, muy claro, digamos, su argumentación, creo que se llamaba así, el arenario, ¿no? Ese paper que le dedica al hijo del rey ahí de Siracusa, de Herodes, creo que era el rey,
sobre el tema de contar los granitos de arena, o cosas así llamativas a mí, ubicados en la época en que estaban, a mí me sorprenden ahora, ¿no? Un poco admiro ese Ajá. tipo de gente que pudo Sí, elaborar claro. esas cosas, ¿no? Es tremendo. Bueno, no, era eso nomás. Che, Ricardo, ingenuamente te voy a preguntar, no sé, ¿viste que Tus preguntas nunca son ingenuas. sí, sí, siempre son ingenuos. Aparte, viste que soy tan confuso, me voy por las ramas. No, pero no sé. Tus alumnos no opinan lo mismo. Sí, no, vos comentaste que la hipótesis del continuo con la teoría de conjuntos con la que uno trabaja no se puede demostrar. Hay un fulano que probó Es eso. independiente. ¿No? ¿Es algo que aceptás o no aceptás? Y Como el sí, quinto no, estaba postulado. pensando, por ejemplo, viste, el axioma elección. Ahí Claro. hablaba Eduardo de la probabilidad de que yo la medida. Viste que con el axioma elección, según, bueno, hablando con Manuela, si vos aceptás el axioma elección, bueno, todo anda bien, ¿no? Pero si no aceptás el axioma elección, hay catástrofes. A Sí. tal punto, Manuela dice que hoy se están buscando demostraciones de teorema que no usen el axioma de elección para esa cuestión conflictiva. Me No. parece que es como muy similar a eso que les decía de la geometría. Si lo Ah, aceptás, tenés una geometría como de la vida real, que estamos acá, la euclidia, y si no lo aceptás, tenés geometrías que no vemos, que es las no euclidias, que le sirvieron a Einstein para su teoría de la relatividad y esas cosas, que son ya están fuera de ah, nuestra percepción hacia la vista, y son dos mundos que conviven perfectamente. Y aparentemente esto del esa- completar esos cardinales de Cantor o no, no produce nada, sino que, bueno, o está o no está. ah, ah. Y en eso está metido Riemann también, en esas superficies riemannianas, Sí, ¿no? Justamente se sí, llaman sí. así. Claro, la superficie de Riemann le sirvieron mucho a Sí, no Einstein. euclidianas. Ujú. Y De ahí las es donde, geometrías no claro, ahí es euclidianas. donde se Claro, basa para formular toda la base tensorial de la teoría general de la relatividad. Sin esa geometría no claro, puede. sí, sí. Le hubiese sido más difícil a Einstein sin todas esas herramientas. Qué bárbaro. Ya que, Igual a nosotros en la licenciatura, cuando estudiamos estas cosas del infinito, uno lo ve, lo demuestra, pero en realidad nunca lo cree. Que hay tantos pares como no natural. O sea, la evidencia matemática no te alcanza a convencer. No, yo Como ilusoriamente muchos, creía como que... muchos teoremas. O sea, vos lo podés demostrar impecablemente de principio a fin, pero otra cosa es que vos te creas que eso es cierto. ¿No? Por más que la demostración, todo ese mecanismo te diga que sí. Que vos que tu cerebro lo acepte. Hay un paso ahí largo. ¿No? No, lo Bueno, increíble es que Cantor lo vio estas cosas, o sea, que lo tenía en claro, su cabeza. claro. Él distinguía los infinitos cuando nadie Pero lo hacía. sí, O sea, es una mente que viajaba muy lejos del resto. Grothendieck, Grothendieck. ¿Él sí. estudiaba estas cosas también? No, no, no. No. No, Grothendieck él quiso rehacer toda la geometría euclidiana con un lenguaje Ah, ok. extremadamente sofisticado, y él sostenía, su filosofía era que los problemas de la matemática no eran problemas de matemáticas, sino de De cómo lenguaje. de lenguaje, qué lenguaje usaba, no de la matemática en sí, sino el lenguaje usado. Y pasó toda su vida tratando de probar esa Está filosofía. Luis con la mano levantada. Yo quería preguntar lo siguiente. Este tipo de ambigüedades o de cosas que se deben aceptar o no se aceptan, ponen, digamos, en tela de juicio alguna cuestión anterior de la matemática o simplemente es una especulación para la matemática pura. Muchas de ellas sí pusieron justamente estos trabajos de Cantor y
con estas cuestiones ya que rondan los filosóficos, los infinitos, de las partes que son casi igual al todo, terminaron en generar, por ejemplo, matemáticos como Bertrand Russell, conceptos que empezaron a poner en duda toda la fundamentación de la matemática, y con paradojas, bueno, con eso que decía el Gore, el axioma de elección. Y hubo, sobre todo en los años 40, por ahí, mucha inestabilidad en qué se está haciendo bien, qué no se hace bien. Se puso como en tela de juicio todo lo previo a la matemática, desde los babilonios hasta ahora, ¿no? Y eso terminó dividiendo a los matemáticos en prácticamente tres grupos. Los que se llamaban los lógicos, que decían que la matemática venía de la lógica. Los constructivistas, que decían que la matemática que se puede aceptar es aquella que se puede demostrar de manera constructiva, no con esos argumentos así tipo Kant, el absurdo, sino que vos tenés que dar un procedimiento para que se genere el objeto y que vos lo puedas ver. Y después estaban otros que no me acuerdo así. Y eso, bueno, dividió a mucha gente en cuanto a la filosofía. Y después estaban los que se llaman los hilbertianos, que decían, bueno, a mí dame una serie de axiomas, una serie de reglas iniciales, como hacía Euclides, que decía, bueno, usted acepte, dado una recta y un punto por afuera, paso en única recta. Okay. Dado esto, pasa. Con ese 4 o 5 reglas, y las reglas de lógica bien claras, empezaba a probar propiedades, teoremas, y así avanzabas indefinidamente. Y eso era el programa de Hilbert. Y eso se llama igual los hilbertianos, algo así, que creen que, bueno, que no me importa si esto está bien o está mal. Dentro de este conjunto de reglas, está bien. Y si eso explica algún fenómeno físico, mejor. Y si no lo explica, no me importa. Yo estoy con estas reglas, con estas cosas, y puedo probar esto. Y bueno, hoy en día la matemática es un poco así. Todas esas discusiones filosóficas que se fueron yendo para atrás sobre los fundamentos. Y bueno, como la matemática se transformó en un trabajo más, es o sea, es un oficio, ¿no? Porque ahora, como nosotros, nos pagan por estudiar, probar teoremas o enseñar matemática. Y bueno, la gente va diciendo, ¿qué me importa si esto genera controversias con algo de 200 años atrás? Entonces como que Sí. esas cuestiones filosóficas quedaron ahí muy atrás en los años 40, 50, pero la gente siguió probando teoremas como siempre, y consiguiendo trabajo con eso. O sea, hoy en día es una profesión como cualquier otra, ser un matemático. Pero déjame hacer una reflexión antes, Ajá. por favor, porque nosotros en el Ateneo tratamos de cumplir con ciertos principios y fundamentos para la existencia del Ateneo, y uno de ellos es que nosotros nos podamos plantear el desafío. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy muy lejos, si bien en ingeniería hemos visto algo, pero estoy muy lejos de todo lo que vos explicaste. No obstante, pienso que para mí es un desafío ver cuánto puedo entenderte y cuánto puedo extraer de la profundidad de tus conocimientos. Y ese desafío, yo creo que a mí personalmente, siento que me hace muy bien, porque es como si estuviera desarrollando surcos en mi cerebro, digamos así, o desarrollando Ajá. neuronas que estaban dormidas. Y la matemática para mí es la ciencia que mayor me lleva a la abstracción. Y eso me ayuda mucho. Adelante, Eduardo. Yo he visto por ahí circular algunos chistes entre la jerga de los matemáticos, en donde uno dice, no, dice la matemática aplicada y la matemática pura nunca van a colisionar porque no tienen nada que ver.
Y yo no estoy de acuerdo. Me hizo de reír mucho, pero realmente no estoy de acuerdo. Ni más que habiendo dado análisis de Fourier por tantos años. Justamente el ejemplo que vos has elegido perfecto para esto, el de la serie trigonométrica, y bueno, pues podría haber sido alguna otra, no necesariamente trigonométrica, pero el ejemplo en el que uno dice, ah, sí, si todos estamos sumando todas cosas continuas, tiene que ser continuo, por más que sumemos infinitas cosas. Y sin embargo, falla. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué quiero llegar con esto? Que nosotros muchas veces, especialmente los ingenieros, procedemos como hizo Fourier. Sí, Procedemos con esa metodología. Pero después, cuando nos dicen, bueno, pero ¿y esto por qué? ¿Y esto de dónde sacan? ¿En qué te fundamenta? Ahí estamos empezando a tirar agua para todos lados. Y es necesario el aporte de la matemática abstracta, que en principio parece abstracta, pero después viene y te dice, no, mira, eso es un isomorfismo. Y esto es esto. Y vos decís, esto sí me parece que me calza bien y el sillón me queda más cómodo. ¿Sí? Por eso cuesta, indudablemente, estas abstracciones, como acaba de resaltar Raúl, nos duele, como todo aprendizaje, duele, pero hace falta. sí, exacto. Me hiciste acordar, Eduardo, por ahí los ingenieros, por ejemplo, tienen una suma infinita. Entonces, viste, un matemático, es un error ese, se asusta enseguida. El ingeniero es más valiente y eso está muy bien. Viste, cuando un matemático ve una suma infinita, Sí. dice, ¿qué problema tengo acá? ¿Qué sé yo? Sí. No, tengo un problema y te paraliza y no haces nada, porque ahí es grave. Y hablando con un ingeniero, con los del grupo de la esposa de Oscar, ¿cómo se llama? Me dice, ¿qué problema tenemos? Tenemos una serie y la cortamos. Entonces, cortar la serie, te queda una cosa finita, y entonces, bueno, Exacto. la suma de cosa finita continua es continua, es otra cosa. A mí me parece que, ¿viste? Porque a veces uno tiende a despreciar lo que ignora en general, ¿no es cierto? Yo he hablado con muchos físicos, Ricardo sabe de eso, muchos físicos por ahí en ingeniería, qué sé yo, que me decían, ¿cómo va a dar ustedes un RN? ¿Cómo va a dar el espacio RN? Es una abstracción. Pero en la vida vos siempre tenés n variable, entonces no va a trabajar en R, no va a trabajar en R2. Y el RN naturalmente sale. Por eso, lo que quiero decir, digamos, sí, primero, yo ingenuamente pensaba que vivir en el universo de la matemática me protegía. No, hay ciertas cosas que se pueden desmoronar tranquilamente, pero hablando con todas estas cuestiones de la lógica y demás, una cosa de las que, bueno, pero segundo, yo creo que, no sé qué es la abstracción. La matemática es abstracta por definición, ¿no? Entonces, disentir o diferir entre aplicada y pura, a mí no me convence mucho esa división. ¿Qué sé yo? La matemática es una. Y me parece que como ciencia básica, qué sé yo, cuanto más sabes, un físico, un ingeniero, me parece que es mejor, qué sé yo. No sé. Sería, la matemática aplicada sería legalizar el corte de una serie, como decías recién vos. Bueno, claro, pero eso es pragmatismo. Eso es pragmatismo de los ingenieros, en buena hora. Pero no es claro, pero también es cierto. En parte es porque en las licenciaturas uno hace tanto énfasis en el rigor y en el tratamiento que termina generando mucho miedo cuando tienen que manipular una serie. Es decir, no se animan a poner un igual por la duda de que estén cometiendo algún error, de que no convergen. Y bueno, ese respeto se va generando con el paso de las materias, porque uno le pide, pero hay que demostrarlo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, queda así uno, bueno, yo no hago nada. Después vino Gödel y pateó el tablero, ¿no? Claro. La pucha. Bertrand Russell estaba preparando precisamente toda una demostración empezando de cero axiomáticamente para hacerte una demostración bien lógica de todo la matemática cuando se encontró con esto que si era verdad no era demostrable o viceversa. Entonces, bueno, una cuestión sumamente rara, pero me parece que ahí pateó un poco. Eso me vuelve loco. Yo aprendí Sí. un poco de Gödel con una tesis, con una tesina de licenciatura, realmente apasionante eso, ¿no? Sí, bueno, como que eso fue un golpe muy fuerte a todo lo que se venía haciendo en matemáticas. Bueno,
parto de una lista de propiedades con mis reglas lógicas, y vamos que vamos. Y bueno, Gödel te dice, bueno, va a haber cosas ahí que no va a poder demostrar. Yo estaba por decir que Aguafiestas. cuando en definitiva, para un problema práctico, nosotros decimos, bueno, truncamos la serie acá, porque agregar un número más no me suma nada, porque ya como hay Claro. convergencia uniforme, bueno, que te lleva a que cada paso que das ya prácticamente es mucho menos significativo que el anterior, y así hay toda una continuidad, digamos, en ese sentido. Esto, no estamos saliéndonos de la matemática. A ver, si No, reconocemos claro, que sí, estamos sí, sí. haciendo No, por matemática, no. queremos decir que, bueno, por este motivo, porque además no hay nadie que pueda sumar infinitos términos, nos quedamos con esto. Pero eso, de ahí a Sí. negar que la verdadera formulación que sustenta todo esto, como le pasó a Fourier, vuelvo a insistir en eso, no, hay una distancia muy grande. Sí, sí. Los mismos espacios de Hilbert, ahí tenés un RN, ¿cierto? Claro, claro. Bueno, en un espacio con métrica, pero ahí le piden, pero tiene que tener, por más que tenga infinitos términos, esto tiene que ser convergente, porque si no, este espacio no es espacio de Hilbert. Entonces ahí, cuando uno tiene que pararse ahí para hablar en serio, de serie de Fourier, por más que después la tengamos que truncar, eso es otra historia. No podemos escaparnos de estas cosas. No, por No, supuesto. te quedarías Sí, sí. colgado, te quedarías sin la Claro. integral de Lebesgue. Por ejemplo, la integral de Lebesgue, si no pasas por acá, no la vas a poder llegar. Y así cuantas cosas más que yo ignoro seguramente tienen que estar. Sí, sí, claro. Es muy necesario vislumbrar cuáles son los idiomas universales que tenemos. Y la matemática es un idioma universal, porque vos mismo tenés tu experiencia en Brasil y para explicar todo esto no necesitabas saber el idioma portugués, Ah, simplemente no, claro, sí, sí. es el idioma de la matemática. Y Sí. si te fueras a China o te fueras a Estados Unidos, es Es lo mismo. exactamente lo mismo. Pasa lo mismo con la música. Quería comentar eso de los idiomas universales porque evidentemente eso es lo que va uniendo a la humanidad. Y un detalle más, que también lo vimos cuando estuvimos viendo algo de la neurociencia, porque aparentemente ciertas células humanas, o casi todas, tienen la totalidad. Es decir, que las células podrían considerarse una parte del todo, pero tienen concentrado en esa célula el conocimiento del todo. Y esto vos lo expresaste en varios momentos. Así que también eso es para pensarlo. Adelante, Tato. Bueno, Ricardo, primero considero extraordinaria tu exposición. Si bien Muchas yo gracias. estoy matemáticamente muy lejos de tu nivel, pero quería aprovechar la oportunidad para ver si puedo resolver una inquietud y una falta de conocimiento matemático en lo siguiente. A mí me fascina la física cuántica y, bueno, estoy leyendo mucho sobre al respecto. Pero mientras tú hablabas de los conjuntos y de las funciones, tengo la duda. Desde el punto de vista de la física cuántica, ¿cómo yo podría interpretar un universo de la materia infinito hacia el lado positivo y el mismo concepto de infinito hacia el lado negativo? Por ejemplo, el mundo que nos rodea hacia el lado positivo y el mundo cuántico hacia el lado negativo. Si yo representara esta idea de estos dos mundos con una expresión, con una serie más infinito, y para el otro lado, en el mundo cuántico, con una serie menos infinito, si yo sumara, ¿qué tendría?
O sea, vos querés sumar infinito con menos infinito. El mundo, lo considero así, el mundo real, el tangible, más infinito, con el mundo cuántico, intangible, pero real y con existencia verdadera, menos infinito. Si yo tomo esas dos series, esas dos funciones, la sumo, ¿qué tendría? No sé si interpreté bien la pregunta, pero en todo caso, por si puede y sirve la aclaración. Yo creo que Tato se refiere a las sumatorias de doble ala, es decir, que vienen de menos infinito hasta más infinito. ¿Es así, Tato? Perfecto. Ah, sí. Como una serie Lorán, por ejemplo, una cosa así. Yo la veo, digamos. Ah, sí. Sí, perfecto. Me ha interpretado perfectamente, Eduardo. Ah, ok. Vos decís que sumás términos con índices negativos y seguís después con índices positivos. Sí, Así eso es. se llaman series de Laurent, que van desde menos infinito a más infinito. O sea, suman todos los índices y se trata muy parecido como una serie usual, que vas de 1 hasta infinito. Así. Sí, sí, Y la eso, serie Fourier también la podés escribir como suma sobre los enteros. claro, podés ir de Cuando escribís menos. la forma compleja, claro. La Sí, forma sí. compleja. Claro. Claro, podés ir de menos infinito. Sí, sí, claro, En ese realidad, tipo de. mi Se inquietud suman es, iguales, digamos. claro, Y Claro, te van a quedar sumas simétricas, digamos, sumas perfecto. parciales simétricas. Ahí. claro, uno las trunca desde, Claro. qué sé yo, de menos n hasta n. Y después hace tender en infinito, y si eso converge, a esa suma Claro. de menos infinito a más infinito le llama ese límite en que converge. Claro. Ese es más Sí, formal todavía. una pregunta. Ahí hay una fijación del cero medio arbitraria, porque son tan reales los electrones como los átomos, como qué sé yo, un edificio. Así que, ¿dónde ponemos el cero? Ah, no sé. No Ese, sé. ese Ahí es ya el no sé. tema. En Por algún eso lado es tiene que que estar. por eso es que yo trataba de representar esos dos mundos con, digamos, una función infinita. Habría que ver dónde ponemos el origen de la cuenta. Luis, yo creo que no es un problema grave la Mira, fijación del cero. Me parece que no es un problema, porque eso depende del conjunto de funciones que vos eliges para armar la serie. Vos podés elegir senos y cosenos, o podés elegir exponenciales complejas, o podés elegir el polinomio de Chebyshev, o qué sé yo, cualquier tipo de funciones ortogonales, que es una ventaja importante y no quita generalidad. Entonces, el índice cero de cada conjunto, ese es el cero de tu modelo matemático, pero no claro. es un problema que a mí que me quite el sueño, porque yo lo veo como una situación en donde el índice es cero del conjunto que vos elegiste para armar tu esquema. Claro. Alberto quiere representar el universo con una función. ¿Cómo? Un poquito la idea de tu serie, Tato. Es como si vos dijeras, bueno, a partir de este radio, supongamos, elijamos el átomo más grande que haya y decís, bueno, de este radio para afuera, esa es la parte positiva de índices positivos de la serie. Y de ese radio para adentro, hacia el mundo subatómico, es el otro infinito negativo que vos estás considerando. Entonces, vos estás, a ver, pergeñando, digamos así, la posibilidad de que haya una función que contemple todas esas minuciosidades y esas infinidades, esas enormidades, variando el índice de menos a más infinito. Bueno, eso sucede gráficamente hablando en las series de la zona de las regiones de convergencia de determinadas series, como Lorán, como dijo Ricardo. Bueno, no sé si esa es la idea, simplemente quería para ver si te estamos entendiendo. Es una tarea para ustedes los matemáticos lograr en una próxima reunión decir, acá está la ecuación. Esta es. Bueno, Tienen que invitar a un físico matemático. bueno, de todas maneras, permítanme dos reflexiones. Una es en relación a esto que decía Tato, es que nosotros hemos visto en diferentes exposiciones, bueno, en relación a las partículas subatómicas, que los griegos consideraban que el átomo era la última que se podía dividir,
y se fueron encontrando partículas más pequeñas que el átomo, y ahora estamos hablando del quarks, y el quarks también ha estado dividido. Entonces, entre lo que tenían en esa instancia y ahora ya hay 33 partículas más pequeñas que el electrón, que dividían el núcleo y el electrón. Entonces, yo creo que todos estos pensamientos que nosotros hacemos aportan mucho a la cultura y al conocimiento en general. Así que yo refuerzo esta idea y me alegro que todos estemos en este camino, así que a mí me produce una gran alegría que estemos discutiendo estos temas, independientemente de lo que yo entiendo. Esa era la idea, generar discusiones. Hacernos pensar. Bueno, vamos a la pausa. Bueno, es mostrarle que una de las funciones de la matemática es buscar patrones, digamos, y sobre todo en álgebra, ¿no es cierto? Sí. Entonces te da un montón de ejemplitos, qué sé yo, rotar un triángulo, permutar Sí. 3 personas sentadas, qué sé yo. Y entonces se pone lentamente a decir, bueno, estas cosas son muy distintas, qué sé yo, rotás un triángulo, ubicás personas, haces sustituciones. Bueno, Victorio habló de las fuerzas en mecánica, qué sé yo. Bueno, son objetos todos distintos. Sí. Sin embargo, lo que se propone en el libro es, bueno, ¿qué es lo que unen a esos objetos tan diversos? ¿Qué sé yo? Y está la cuestión de que en cada uno hay una suma, una operación, que son exactamente las mismas en todos los casos. Entonces, bueno, ahí está la matemática. Dice, bueno, a ver. Traela, Entonces, porque- eso era lo que pensaba contarle, porque a mí me gustó la idea, me gustó la idea, digamos, porque es para, digamos, es para un muchacho del secundario lo que hay que hacer, pero bueno, de esas cosas ni se enteran, viste, sí, en la pero, escuela, ni nada. No, ¿no? pero el traela, secundario en traela, Rusia. traela al Ateneo, porque es buena, porque hemos dado teorema de Nether, y después resulta que en teorema, para definir un grupo tenemos que pasar medio rapidito. Lo que quiero decir es que nosotros por ahí mencionamos la teoría, esto es un grupo, pero no nos quedamos a explicar el grupo. Entonces nos vendría muy bien que alguien que haya profundizado ahí. Porque si no, cada vez que lo mencionamos decimos, bueno, acá hay un conjunto con una operación, esto es un grupo, y después no nos quedamos a ir a la tercera dimensión y profundizar No, el concepto. claro. Pero para nosotros sería lindísimo que vos pudieras, Bueno, ¿me entendés? te agradezco, es muy lindo lo que decís vos, sí. De estas cosas, de este librito, sí, lo que puedo dar garantía es que me entusiasmó, digamos, cómo está contado. Y yo le decía a Ricardo, si me dieran un curso de la secundaria, yo lo cuento a eso a los chicos de la secundaria. Digamos, porque para hacerlo hay que destinar tiempo, ¿no? Tomarse su trabajo, qué sé yo. Pero son con cosas elementales que naturalmente te van conduciendo a una idea abstracta, digamos. Claro. Naturalmente, o sea, y ahí me parece que está la filosofía de la matemática, o por lo menos en álgebra, qué sé yo. Todos sabemos, a ver, qué es lo que tienen en común estas cosas. Entonces, rescatémosla, distingamos lo esencial de lo accesorio. Eso es una idea muy linda en matemática, ¿no? Decir, bueno, y eso... Osvaldo, estás nominado. Osvaldo, estás nominado. No, por lo menos voy a venir a contar lo mismo así, porque yo no sé hacer, porque soy un dinosaurio. Las hojitas que les puedo mostrar van a ser escritas a mano con la lapicera Fuente. Perfecto. Venga. Vale. Perfecto. Sí. Quería hacer unos... Pero si no... además hay otro detalle también que podemos analizar, que en general las exposiciones que han habido de las ciencias blandas han tenido mucha más concurrencia que de las ciencias duras. Entonces, la matemática, cuando vos pones el título algo relacionado con la matemática, vemos ahora que tenemos poca gente presencialmente o participando de esta charla.
Pero Sí, sin fue una embargo, lástima eso, realmente fue una claro, lástima. porque justamente lo que tenemos que lograr, me parece, entre todos, es que no importa cuánto sé yo de lo que nos explicaba Ricardo, sino que me lo planteo, como dije, con un desafío para progresar, para conocer más, para saber. Y esto es lo que me gustaría contagiar para que la matemática no sea un tabú, no sea un rechazo, sino que al contrario, es una ejercitación y sirve para todo, para el médico, para el abogado, para el sastre de la sastrería, qué sé yo. Excelente, claro. Y tenemos un abogado en este momento presenciando, así que Sí, Claro, sí, está pero yo Carlos. no les sé cómo le agradezco irá, pero muchísimo porque disfruto de estas disertaciones y estas charlas. Decía que, por ejemplo, habré entendido el 75% de lo que dijo el disertante, salvo la última parte. ¿Para cuánto me voy a acordar pasado mañana? No sé, pero la inquietud la tengo. Entonces, Claro. claro, esta es la otra parte, ¿no es cierto? Es decir, el afán de aprender algo, de hacer funcionar la gelatina un poco, ¿no es cierto? Y de ir comprendiendo la exposición, por supuesto. Y después la voy a ver de nuevo porque va a quedar en YouTube. Así que bueno, lo he disfrutado mucho, les agradezco muchísimo, aun cuando yo sea muy poco lo que pueda aportar en este terreno, ya lo dije. Pero muchas, muchas, muchas gracias. Lo paso muy bien. así que muchas gracias a todos, especialmente a Ricardo Toledano, que ha puesto una base increíblemente buena para estas cosas de la matemática pura, que es recontra interesante. A mí la matemática personalmente me encanta, me fascina. Y esto ha sido una expresión, o sea, una especulación exquisita, digamos, de lo que es a lo que puede llegar la matemática. Eduardo, si te cedo la palabra, si querés agregar algo. Solamente decirle a Ricardo que muchísimas gracias y que estás Gracias a adentro ustedes. del Ateneo desde este momento, que desde cuando empezaste a hablar directamente ya sos un amigo más de la ciencia con nosotros y te Muchas seguimos teniendo en cuenta y te esperamos todas las veces que quieras participar, tanto como miembro nada más o como expositor, que seguramente tendrás mucho para contarnos también. Así que yo pido para Ricardo un nuevo aplauso y nos despedimos hasta la próxima, el próximo viernes. Gracias. En fin de